Muy buenos días, amigos y amigas. Muy buenos días. Este martes 16 de marzo del año 2021, ya a mitad de año, a mitad de mes de marzo, estamos 16 de marzo. Les damos la cordial bienvenida a todos y todas quienes se conectan a este programa en vivo y en directo desde los estudios de Wambra, medio digital comunitario. Voces y propuestas, una nueva jornada informativa de entrevistas, de comentarios, de opinión. Te pedimos que compartas esta transmisión. Estamos en vivo y en directo por nuestras redes sociales, por Facebook, por Twitter también. Nos encuentras como @WambraS. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Jorge Cano. ¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Luisana Aguilar, estamos aquí desde el en vivo, desde el Facebook Live de Wambra Medio Digital Comunitario. Muchas gracias a todas las personas que ya están conectadas a esta señal. El día de hoy vamos a hablar precisamente del año que se cumple de la emergencia sanitaria que empezó por la pandemia de la COVID-19. Y vamos a centrarnos también en un tema que es precisamente coyuntural, que es los derechos de las personas adultas mayores. Ayer inició el registro precisamente para que personas adultas mayores puedan acceder a la vacunación contra la COVID-19. Sin embargo, se registraron varios problemas en la plataforma que precisamente servía para hacer este ingreso de la información y que sean alrededor de 2 millones de personas las que se plantea el plan del Ministerio de Salud plantea vacunar. Pero antes de eso, antes de iniciar, porque tenemos a nuestra invitada también en espera, vamos a comentarles cuáles han sido las noticias que han salido precisamente en Wambra. Nosotros tenemos todos los días una noticia del día, una noticia que se destaca y que precisamente tiene que ver con derechos y tiene que ver con los feminismos. Entonces, Jorge, ¿cuál fue la noticia con la que empezamos el día viernes? ¿Cuál fue la que se reportó el día viernes? Iniciamos entonces este reporte informativo. Nuevamente te recordamos compartir esta transmisión. Saludos a toda la gente que se encuentra viendo, ya nos está poniendo mensajes desde la ciudad de Ambato. También tenemos mensajes desde Manabí. Muchísimas gracias por conectarse en esta mañana a Voces y Propuestas. La noticia la tenemos en pantalla entonces. La Defensoría del Pueblo se suma a las demandas a la Corte Constitucional sobre la despenalización del aborto por violación. Así es, amigos y amigas, la Defensoría del Pueblo se sumó en el contexto del 8 de marzo, específicamente el 11 de marzo, una nueva demanda de inconstitucionalidad respecto a la despenalización del aborto en casos de violación. Con esta demanda ya son 5 las acciones legales que la Corte Constitucional ha recibido sobre este tema entre el año 2019 y el 2021. Estas demandas solicitan a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal. Recordemos este código que fue bastante debatido hace ya algún tiempo, que permite la finalización de un embarazo producto de violación únicamente para las mujeres con discapacidad mental. A decir de Freddy Carrión, defensor del pueblo, esta acción busca garantizar el derecho de todas las mujeres a decidir. El derecho a decidir y planificar su desarrollo reproductivo. En tanto, las organizaciones de mujeres en 2020 solicitaron a la Corte Constitucional se pronuncie de manera urgente. Es un tema que ahí lo tiene la Corte Constitucional, que no lo ha despachado, porque durante el confinamiento provocado por la pandemia de la COVID-19 incrementó el riesgo de mujeres y niñas a tener embarazos no deseados y restringió el acceso a servicios de aborto legal. Esa es la primera información que te tenemos acá. Sí, la noticia del cambio que reportamos el día de ayer, la noticia del día de ayer fue precisamente relacionada con el tema de la vacunación a la COVID-19, ¿no? Entonces teníamos el colapso de la página web que impide el registro de personas adultas mayores para la vacunación. El Ministerio de Salud habilitó desde las 9 de la mañana del lunes 15 de marzo, habilitó el registro para personas mayores de 65 años para que puedan acceder a la vacuna contra la COVID-19 en la plataforma www.vacunarse.gov.es.
.es. Esa plataforma sigue vigente para hacer ese registro. Sin embargo, la página del plan colapsó apenas una hora después de que se habilitara el registro. Se recuperó varias horas después, pero luego siguió cayéndose y realmente sigue esa intermitencia en la página hasta el momento. El malestar por estas intermitencias se dio a conocer en redes sociales por usuarios que no podían registrar a sus padres y a sus abuelos. Recordemos que no todos los abuelos, sobre todo las personas de más avanzada edad, no tienen acceso a estos medios telemáticos. Entonces es precisamente en sus hijos o en sus nietos que se apoyan para eso, y habrá casos en los que ni siquiera podrían, digamos, acceder a esto, ¿no? El registro es parte de la fase 1 de la vacunación, que de acuerdo al Ministerio de Salud inició el 3 de marzo y concluiría el 20 de mayo con 2 millones de personas vacunadas. A la par, los coordinadores zonales de las zonas 8 y 9 del Ministerio de Salud fueron desvinculados de su cargo, esto por el manejo de las bases de datos de la vacunación en el sector privado, específicamente la vacunación que se dio, las jornadas de vacunación que se dieron en el Club Rotario y en el Club de Leones. El motivo es que los coordinadores zonales tenían a su cargo las listas del personal, de estos centros, tanto públicos como privados, red complementaria de salud, todo eso, no así de personas de la tercera edad, porque como recién se iniciaba el registro ayer, pues no existían bases de datos de personas adultas mayores, que eran a las personas a las que estaban vacunando en estos dos lugares. Con esto, ya hablando, introduciéndonos, digamos, con este tema, pues para pasar ya directamente con nuestra invitada que ya nos está esperando. Entonces, ¿quién es nuestra invitada, Jorge? Vamos a iniciar esta jornada informativa con Marta Tapia. Ella es consejera principal en representación de las personas adultas mayores del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito. La tenemos ya en pantalla. Esperamos, estimada Marta, que nos escuche perfectamente. Vamos a iniciar esta conversación con lo que ha sido una constante: observar y revisar en tanto a cuáles son los derechos de las personas adultas mayores. A veces parecería que está de más el nombrarlo, que ya lo sabemos, pero quizá al Estado ecuatoriano, a las instituciones y en especial al gobierno central, hay que recordarles que son un grupo de atención prioritaria en el contexto de la pandemia y también de la vacunación. Sin antes, primero saludarle. Muy buenos días, Marta Tapia. Buenos días con todos y todas. Un gusto de estar aquí presente y manifestando un sentir de una adulta mayor más. Podría decir, como todos, desde cuando nacemos tenemos derechos y van aumentando progresivamente hasta llegar a la edad adulta, donde gozamos de muchos más derechos que referente al grupo etario que pertenecemos. Como dijo antes, los derechos van creciendo y vamos accediendo conforme va avanzando la vida. De acuerdo a las proyecciones del censo de 2011 del INEC, que es el último que tenemos, y luego dada la pandemia se suspendió todo el proceso que hubiera dado una mejor herramienta para viabilizar la política pública en Ecuador, hay 1.310.297 personas entre 65 y 100 años en Ecuador. La pregunta, estimada Marta, sería: ¿cómo describiría usted la situación de las personas adultas mayores en este momento, con la pandemia y la situación económica? ¿Cómo usted ha visto a partir de ese espacio en el Consejo de Protección de Derechos en la ciudad de Quito? Los adultos y las adultas mayores dentro de esta pandemia ha sido como una regresión en ese derecho, porque el confinamiento las ha mantenido en casa. Entonces no han podido tener su vida libre y acceder a todo lo que ellas necesitan, ellas y ellos necesitan. En especial los adultos y las adultas mayores podríamos decir, de las áreas periféricas y las que están en las zonas rurales. Si bien tienen la de las zonas rurales, le veo que tiene un poco más de acceso a salir, la libertad de salir porque están en el campo. Las personas adultas, la PAM que se dice, la población adulta mayor de ciudades, está más restringida.
está más metida en casa. Si usted sale a la calle, son pocos adultos mayores que ve circulando, porque dentro de ellos, la familia, unas les cuidan, otras las que salen es porque necesitan tener sus cosas propias, su alimentación, salen a buscar alimentación sobre todo. Las que trabajan, ha disminuido su trabajo porque la población adulta mayor da su esfuerzo y su trabajo hasta sus últimos días, se podría decir, tanto remunerado y la mayor parte es el no remunerado, como es el que no se reconoce el trabajo de la casa. Entonces, sí ha desmejorado y ha venido la depresión, bastante depresión, se han sentido muy tristes, deprimidas. Eso de estar en la casa, si a un adulto más joven le causa tanta depresión, se fastidia, cambia el carácter, el adulto se vuelve más triste. Si bien se ocupa con la familia, pero ya no participa. Si antes no participaba de la vida familiar, en este tiempo le veo que se le ha complicado mucho más esa vida familiar. Ya no es la misma. Es decir, entonces sí ha desmejorado bastante en su salud emocional y mental. No se diga en su salud física, porque tenemos los grupos, no todos llegamos al adulto, a la edad adulta completicos. El envejecimiento es para todos y todos sufrimos una u otra patología. Entonces hablamos en un grupo especial que si uno está más cerca, como son las enfermedades crónicas, que necesitan una constante atención, porque estas enfermedades, si no están atendidas como debe ser con el equipo que maneja, son degenerativas y cada vez van causando más daño en las personas que lo padecen. Entonces sí ha habido este desmejoramiento, porque en salud sobre todo todo se ha ido para la cuestión de la epidemia, todo. Y esperaría yo al final de esto tener como un estudio de ver los adultos mayores, si bien ha habido un buen número que han fallecido, eran enfermos crónicos, tenían cáncer, sufrían de otra patología, porque si no fueron atendidos a tiempo, se complicó la vida de ellos, se complicó. Y en especial he estado cerca yo de dos personas, cerca se podría decir, nos separa solo la calle, de dos personas conocidas, crónicas, que no pudieron superar la enfermedad y fallecieron. Entonces, como ellas, digo, debe haber en todo, no solo aquí, en todo lado debe haber cuántas personas que nos hemos quedado de lado. La atención, si bien cuando hay medicina, se accede. Los familiares les llaman a los familiares y les dan la medicina. Pero no hay un chequeo constante como debe ser. La telemedicina, le llaman por teléfono, no funciona tan bien. Para mí no funciona tan bien porque, como saben, mi estado de ánimo no es igual a hablar por teléfono o hacer una videoconferencia. Tal vez una video le podrá dar a usted, podrá ver mi rostro, podrá sentir mi voz, podrá ver mis ojos, que le dirán mucho. Pero sí hace falta mucho esta dedicación a los adultos mayores. ¿Cómo podríamos mejorar? Se podría decir, hay mucho que hacer en la política pública para los adultos, mucho que hacer. El sistema de aplicación de la ley del adulto mayor está en comienzo, se podría decir. Si ya está la ley, ya está su reglamento, pero su aplicación es la parte muy complicada en todas las leyes. Es el trabajo más grande. Marta, según el Ministerio de Salud ya se han inmunizado 87 centros gerontológicos a nivel nacional y ayer inició este registro de personas adultas mayores en el plan vacunarse para, inicie este proceso de vacunación. Con todo lo que usted nos está contando, que hay una dificultad en el acceso a la salud, acceso a los servicios de salud, al derecho a la salud, ¿cómo cree usted
¿cree usted realmente que va a haber un acceso real de las personas adultas mayores a la vacunación? ¿Cuál es su sentir al respecto? El día de ayer fue, como se dice, la mayor parte de las personas, tanto jóvenes o adultos, y un poco de adultos mayores que también han estado cerca, es una burla para el adulto mayor. No se puede acceder a la plataforma. Si bien ha habido voluntades, como los jóvenes que han salido a poder ayudar a los adultos mayores, no se puede. Hacer estas cosas desde el papel, desde el escritorio, como siempre decimos, ya las personas un poquito más, mayores se podría decir, es bonito. El trabajo en el escritorio es lindo, parece que nos va a salir todo perfecto. Llegar al territorio, ahí es donde las cosas cambian, donde las cosas se ven, las dificultades, donde en el escritorio no se analizan estas cosas. Por eso siempre se pide, y los grupos y organizaciones, no solo de adultos, sino durante todo el tiempo las diferentes organizaciones piden siempre que el trabajo sea desde la base, que se recoja los sentimientos desde la base. Pero eso en muy contadas ocasiones han llegado a ser oídos estos trabajos desde las bases y los sentimientos para que se pueda generar la política y nos llegue a todos. Hay un problema bien grande que yo le veo, los adultos mayores, sobre todo, bueno, tal vez 70, manejamos un poco el internet, la cuestión digital, nos hemos tenido que capacitar, unos, otros han trabajado también ya jubilados en esto, pero la mayoría de adultos mayores son analfabetos digitales, sin ofender a nadie. Es la realidad, analfabetos digitales. Por lo tanto, le veo bien difícil esta cuestión de que se inscriban y todo. Para mí debía ser un trabajo conjunto con, tal vez, digo yo, con el registro civil, donde tienen la base de datos de la población, y sectorizar alrededor de una unidad de salud, porque el Ministerio de Salud tiene 1.400 y pico de unidades de salud en todo el Ecuador, y es el ente, si bien es rector, tiene que ser rector en esta política, tiene el personal, tiene la capacidad, tiene cómo se debe manejar. Para mí preocupante es la cadena de frío de las vacunas, porque si esa se llega a romper, ¿de qué nos sirve que llegue a donde debe llegar y eso ya no valga y se tenga que desechar? Debe ser manejada con mucho cuidado esta cuestión de la cadena de frío. Para mí, ¿no? Yo creo que también para muchas personas eso debe ser con una responsabilidad mucho más grande, porque es plata invertida, y también inocular o desechar algo que ya se dañó, no le veo yo también. Entonces, falta trabajar en esto, falta trabajar de cómo accede el adulto mayor. Y yo podría decirle, hay muchos que conozco del grupo también de la organización donde yo estoy, que estamos cerca de una unidad de salud, pero los otros que tienen que caminar, los otros que no tienen, que están incapacitados de caminar, que no pueden subirse a un bus para acceder a ese centro de salud, los van a llegar a la casa, va a llegar esa vacuna a la casa. Por eso digo, es un trabajo que se debe pensar más y se debe trabajar más para poder cubrir al adulto mayor. Justo se está hablando de políticas o acciones diferenciadas. Son acciones afirmativas que permiten llegar a la mayor cantidad de la población, porque ahí habría también que establecer, estimada Marta, que hay un sector, un grupo de personas adultas mayores en el país, pero hay algunas que son más vulnerables que otras. Hay unas personas adultas mayores que están callejizadas, hay algunas personas adultas mayores que están en centros de atención médico, hay personas adultas mayores que tienen enfermedades catastróficas, y claro, lo que se espera quizá del gobierno ecuatoriano es que
tome en cuenta estas diferencias, que genere un plan y que puede ir paulatinamente vacunando y atendiendo la salud de estas personas, pero de esa forma diferenciada. Marta, usted ha visto en noticieros, en información, en redes sociales, que esto no ha ocurrido, que se ha vacunado indiscriminadamente, incluso se ha privilegiado, porque hay que decirlo así, algunas personas, algunos grupos. ¿Qué le hace sentir desde una mirada de derechos que ustedes participa en el Consejo de Derechos? ¿Qué le hace sentir este plan aparentemente desorganizado, pero que sí está privilegiando a algunas personas? Sí llamó la atención mucho y nos sentimos también indignados este privilegio que tenía. Si bien las personas que están en centros geriátricos deben ser vacunadas, no estamos diciendo que no, deben ser, pero los centros geriátricos no son públicos, la mayoría son privados. Entonces, a los centros públicos son bien pocos, donde están pocos adultos mayores. La mayoría estamos en las casas. Usted nos habla de los adultos de la calle. Ya ve, tal vez, ¿cómo cogerle a un adulto de la calle, vacunarle? A veces no tiene documentos, ese adulto no tiene documentos. ¿Cómo está registrado ese adulto? ¿Qué nomás tiene? ¿Cómo cogerle, vacunarle si no tenemos una historia previa de él? ¿Qué patología tiene? ¿Qué patología? ¿Estará bien? ¿Le vacuna? ¿Le podrá hacer un seguimiento luego? ¿Tendrá una reacción negativa? Se quedan muchas incógnitas también en esto de los grupos. Igual que para los otros. Para nosotros, yo pienso, digo, ¿cómo nos harán el seguimiento al ser ya vacunados? ¿Qué reacciones tendremos? ¿Podremos acceder inmediatamente a ese centro de salud a decir, tengo esto? ¿O solo será nuevamente por teléfono? Tómese tal cosa, o venga, acceda. Hay momentos en que uno no puede, así estése cerca, no puede acceder porque alguna cosa le impide. Digo, un adulto que no puede caminar, que tiene silla de ruedas, que tiene que esperar de otra persona para que se pueda movilizar, o que le coja en la noche, y está lejos de una emergencia. Porque por eso es un grupo prioritario. Nosotros tenemos atención 2, que se llama en la prioridad 2, porque se nos complican las cosas, así de rápido. Peor cuando se tienen patologías, se nos complican y se va la vida. Uh-huh. Para ir cerrando, Luisana, teníamos unas preguntas sobre el siguiente gobierno, porque estamos en medio de unas elecciones. Así es, el día de hoy ya iniciaban las campañas para segunda vuelta. Tenemos a 2 candidatos, digamos, el Tribunal incluso Contencioso Electoral ya indicó que son Arauz y Lazo los que van a la segunda vuelta. Y yo sí quería preguntarle si usted ha visto reflejados los derechos de las personas adultas mayores en alguna de las propuestas de los candidatos, y independientemente de que estén o no en esas propuestas, ¿cómo usted, como adulta mayor, qué le exige al siguiente gobierno? Los adultos mayores, con una organización, se presentó un petitorio, ¿no? Un manifiesto a los diferentes candidatos. Yo creo que tal vez para esto los 2 que están finalistas se volverá a hacer hincapié en este manifiesto. Los adultos mayores, si bien el 80 y algo % no estamos asegurados, el 20 y tanto tiene seguro social, está protegido ciertos derechos con ellos, ciertos derechos, no totalmente, pero sí está protegido porque tienen su jubilación. Entonces tienen un aliciente para poder seguir. El resto nos falta mucho. Se hablaba de la jubilación universal de los adultos mayores, pero como los tiempos están, nosotros entendemos que el dinero no nos va a alcanzar para llegar a eso, pero sería lo ideal, la jubilación universal que nos llevaría a una vida digna. Esa es la base fundamental, un envejecimiento digno es el que pedimos. La protección en salud, sobre todo, para llegar a esa vida digna necesitamos un espacio digno donde vivir. Los GAS también tienen su parte,
en alimentación, en ambiente. Todo eso nos conlleva a una salud integral. No solo es esta cuestión de acudir al médico, no solo es la farmacológica, no solo es la ausencia de enfermedad o curar la enfermedad, es ese sentirse bien, es la vida digna. Falta ese equipo de salud, se podría decir, en la parte de atención de adultos mayores, porque si bien podemos analizar, la madre embarazada tiene su equipo para atenderle al niño desde su concepción, cuando nace, cuando crece, médico especializado para adolescente, luego vienen las enfermedades, pero un equipo gerontológico, geriátrico, nos hace mucha falta. Hay muy pocos. Usted mismo ve un hospital especializado en gerontología, el único es en Quito y en Riobamba. No tenemos más centros especializados para una atención integral. No es solo la enfermedad, es íntegro lo que se pide para llegar a ese envejecimiento digno. Y así, y si tenemos ahora esta cuestión de la ley, que se empiece ya a trabajar en esa aplicación de la ley, para que nuestros derechos ya podamos acceder libremente y no nos pongan, no sabía, ¿en dónde está escrito? Tenemos que andar con la ley en la mano para que nos garanticen los derechos que se cumplan. Muchísimas, sí. Sí, sumamente claro realmente lo que nos dice Marta. Muchísimas gracias, Marta, por darse este tiempo, por contarnos precisamente esta situación, porque en realidad que es un tema que muy poco se habla. Es un tema del que muy poco se escucha y algo que a veces ni siquiera lo asumimos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, siempre estamos hablando de salud integral, de la necesidad de que se atienda la salud de forma integral, pero a veces nos olvidamos de estas necesidades específicas que se tienen con, por ejemplo, en este caso, las personas adultas mayores. Uh-huh. Muchas gracias, estimada Marta. Solo un poquito que quería acotar. Díganos, por favor, también, no se olvide, la violencia también sufrimos los adultos mayores. Ahí está la violencia psicológica, la violencia física en ciertos momentos, y la violencia económica es la que más sufren los adultos mayores, sobre todo los que tienen recursos, uh-huh. Porque llega una edad en que por su vejez padecen Alzheimer y donde son más maltratados en todas formas, física, psicológica y económica sobre todo. Al adulto se le olvida, siempre hablan, la violencia contra niños, niñas, adolescentes, mujeres, de género. Yo sé que estamos mujeres, pero las adultas mayores, los adultos como hombres también sufren. Entonces, la violencia también deben ponerle esa partecita más, adultos mayores, porque está el principio de la vida y el final de la vida nos hemos olvidado. Muchísimas gracias. Conversábamos con Marta Tapia, consejera principal en representación de las personas adultas mayores del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. De todo corazón esperamos que a usted y a todos los adultos y adultas mayores les dé la vacuna, podamos salir de este contexto complejo, porque sí, le ha afectado principalmente a esta etapa de la vida, por el confinamiento, por la afección psicológica, por los cuidados, por su salud. Esperamos que sin discriminar a nadie les pueda llegar a toda la población adulta mayor la vacunación, las vacunas, uh-huh. y podamos seguir como país. Muchísimas gracias, Marta. Un gusto estar con ustedes. Buenos días. Buenos días también. Continuamos entonces este recorrido informativo. No quisiéramos justo que quede como en palabra, y ya lo teníamos con nuestro compañero José lista la página. Planvacunarse.es. Mientras esperamos ya el ingreso de nuestro siguiente invitado, estaremos conversando con él, con Francisco Hurtado, uh-huh. Sobre este balance, el tema general de lo que ha pasado en un año de la pandemia de la COVID-19, el SARS-CoV.
que nos tomó de sorpresa. Vamos a ver la información de Plan Vacunarse, la página de Plan Vacunarse a este momento. Vamos a ver, ya la estamos preparando por ahí, porque claro, es algo que todos los y las ecuatorianas han pasado durante horas. Me comentaban que incluso había personas que estaban esperando a las 12 de la noche del domingo al lunes para poder alcanzar. No es un privilegio y no son promesas. Son derechos que viabiliza el gobierno ecuatoriano. En este momento estamos ingresando y así se ve la página Plan Vacunarse en este momento. Caída. No ha existido un pronunciamiento oficial de respuesta por parte de las autoridades del Ministerio de Salud ni de ninguna otra institución. Claro, como el Ministerio de Telecomunicaciones, que serían los que manejan o trabajan, digamos, este tipo de sistemas, ¿no? Uh-huh. En efecto, no ha habido como una información oficial que indique, que explique por qué no se puede acceder, y realmente es preocupante porque nuevamente existe hay un intento constante uh-huh. De ingresar nuevamente, lo que recalcábamos en su momento, muchas personas adultas mayores, que son las personas que tienen que registrarse a través de esta página, a través de esta plataforma, simplemente no acceden tampoco a los medios telemáticos. Son vecinos, o son hijos, o son nietos los que están y nietas que están ahí tratando de registrar a sus abuelos, a sus amigos, a gente, digamos, que simplemente no lo logra. Antes de pasar con nuestro invitado, comentar algunos datos que ha dado el propio Ministerio de Salud uh-huh. sobre el tema de la vacunación. O sea, estamos con un nuevo ministro, él es Rodolfo Enrique Farfán. Él había asegurado que hay 18 millones de vacunas aseguradas para Ecuador. 6 millones de la vacuna de Pfizer, 5.4 millones de AstraZeneca y 7,05 millones de la iniciativa COVAX. Como les decíamos al inicio de este programa, estamos en este momento en una fase 1 que aspira a terminar hasta el 20 de mayo con 2 millones de personas vacunadas. Sin embargo, estamos viendo ya los primeros inconvenientes, por ejemplo, en el tema del registro. También decir cuáles son las cifras, cuál es el estado actual de el estado epidemiológico, si se le puede llamar así, de la COVID-19 en el país. Pues hasta ahora tenemos 302.498 casos confirmados con prueba PCR. De estos 263.164 son casos recuperados. 33.469 han sido dados el alta hospitalaria. Tenemos 1.474 personas en este momento hospitalizadas por COVID-19 en el Ecuador. El Observatorio Social del Ecuador ha hecho un análisis justamente de hablar que son 16.240 las personas fallecidas entre las confirmadas por una prueba PCR uh-huh. y las que se sospecha que es COVID. Significa que se hicieron otras pruebas, se hicieron otros exámenes, no hubo una prueba confirmatoria de PCR que indica que esa persona tenía COVID, pero se sospecha que esa fue la causa de muerte. En total serían 16.240 personas que han muerto en Ecuador por COVID. Esto sin cotejar con el registro civil. Uh-huh. El 47.4% de los casos confirmados de COVID en Ecuador son de Pichincha y Guayas. Pichincha tiene el 34,7% de casos y Guayas el 12,7%. Ecuador ocupa el último lugar en Sudamérica en realizar pruebas para diagnosticar COVID-19. Es decir, los resultados que estamos hablando ahorita son de personas que han accedido a la prueba y muchas de estas pruebas son personas que se han hecho una y otra vez. Hay personas que jamás se han hecho una prueba PCR o una prueba para diagnosticar si tienen COVID-19 y han fallecido incluso sin ser diagnosticados. Hay personas que simplemente han pasado por la enfermedad, han sido asintomáticos, probablemente incluso contagiando a otras personas y jamás lo supieron, jamás se enteraron. Eso genera, digamos, todo un problema que lo estamos viendo a nivel del Ministerio de Salud.
Para analizar todos estos temas, tenemos ya con nosotros a Francisco Javier Hurtado Caicedo. Él es abogado, especialista en derechos humanos y con maestría en sociología. Es docente invitado de la Universidad Andina Simón Bolívar y con experiencia en derechos humanos, políticas públicas y enfoque de derechos. Actualmente es investigador asociado del Observatorio Social del Ecuador y coordinador del proyecto de monitoreo y análisis de la pandemia en Ecuador. Bienvenido, Francisco, ¿cómo estás? Hola Luisana, hola Jorge, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia de la UAMBRA en Voces y Propuestas. Gracias, Francisco, nos volvemos a encontrar, estuvimos conversando contigo en medio de la pandemia. Recordar, y lo vamos a tener, le pedimos también a nuestro compañero José que abramos también la página del observatorio. Han realizado durante ya casi un año este trabajo de seguimiento estadístico, científico, de análisis sobre lo que nos llegó a todo el mundo, pero que en Ecuador ha tenido algunas inobservancias, ha tenido algunas falencias, ¿no es cierto? Entonces, desde el trabajo que han realizado, desde el seguimiento, ¿cuál es la evaluación de lo que actualmente vive Ecuador respecto a la COVID-19? Primero vamos con el tema justo de análisis de información. El Ecuador ha reportado, ha abierto la información. ¿Cuán complejo ha sido acceder a la información ya a un año? Porque claro, uno pensaría en los primeros meses todo es contingente, ¿no es cierto? Hay que armar planes. Pero señores, señoras, llevamos un año. Entonces, Francisco, ¿cuán fácil o difícil ha sido acceder a esta información? Sí, creo que la pregunta es importante porque justo hace un año empecé a digitar los números que salían de esas primeras infografías. La primera infografía fue del 13 de marzo del 2020. Hoy día, además, si bien se cumple un año del inicio del estado de excepción o del decreto que puso un estado de excepción que llegó a durar 180 días, hay que tomar en cuenta que el primer caso con síntomas que reporta el Ministerio de Salud es del 15 de febrero. Digamos que ahí hay un tema significativo como para entender qué pasó después con el tema de la pandemia o tratar de poner hipótesis que expliquen por qué la situación llegó a ese lugar. Y lo que sí es importante es que al día de hoy, a diferencia de otros países, en Ecuador no existe acceso libre a una base de datos completa sobre la evolución de la pandemia de COVID-19, anonimizada, evidentemente. Nadie requiere saber los nombres de las personas que se hacen una prueba PCR, eso es fácil de hacer, hay que excluir los datos personales de esa base de datos, pero sí generar la posibilidad de que la gente pueda fácilmente, y digamos, no, sabiendo que es un tema complejo administrar una base de datos con miles de registros. Luisana informaba de los datos, al menos 302,000 personas ya han sido diagnosticadas y más de 1 millón de pruebas PCR realizadas, pero eso permitiría hacer trabajo de control social como el que viene haciendo el observatorio de manera más amplia de lo que se ha podido hacer. Al inicio, hace un año, mucha gente empezó a digitar, hubo otros ejercicios de intentar pronosticar cómo se iba a desempeñar la pandemia. Y ahí quiero hacer otra puntualización que también es muy relevante, es que no estamos hablando de un hecho que es estrictamente médico en el sentido de un virus que nos contagia, sino que su gestión determina la forma en que ese contagio va a seguir sucediendo de ahí en adelante. Y creo que esas dos, esa concepción desde el observatorio social nos puso en un camino de intentar y tratar de comprender cuáles son esos factores sociales alrededor del tema de la salud que están impactando en la forma en que este gobierno le tocó asumir el brote. Y lo último que diría frente a esa falta de información es que también me parece que hay un argumento perverso, uno de varios argumentos perversos, pero que quiero referirme, que tiene que ver con considerar que el virus es un acto de Dios para quienes creen en Dios, que el virus es un acto intratable, ingobernable, que emerge de la naturaleza. Y uno podría entender que el brote del virus es sorpresivo en el sentido de no se sabe en qué momento un virus va a emerger, pero ese virus por sí mismo no es capaz de impedir que un
país esté preparado para enfrentar una epidemia o una pandemia. Y en el caso de este nuevo coronavirus ya teníamos el antecedente de 2 coronavirus previos en 2002 y en 2012. La Organización Mundial de la Salud había alertado a varios países sobre las posibilidades que había. Y para el caso de Ecuador, y eso quiero remarcar, ya habían 60 países al menos con casos de COVID confirmado antes de que brote en Ecuador. Es decir, hubo suficiente tiempo como para saber qué provisiones adicionales debían incorporarse entre diciembre del 2019, en que los primeros casos fueron reportados en Wuhan con un síndrome respiratorio que no se sabía exactamente qué era, hasta el momento en que inició la pandemia en Ecuador. No tenemos acceso a la información y aquí yo quiero llamar la atención. Hay un esfuerzo significativo de Andrés Robalino que tiene un repositorio público de acceso público en Internet. Lo pueden consultar en nuestra página web. Entonces, y hemos concentrado los esfuerzos en dicho repositorio. Justo, se ha señalado el seguimiento que desde la sociedad, las organizaciones, las comunidades realizaron durante este año de pandemia en Ecuador. ¿Cuáles serían, Francisco, puntualmente, las omisiones que tú marcarías por parte de la administración del gobierno ecuatoriano en tanto a el manejo de la COVID-19? Porque, nuevamente, y tú lo señalabas, quizá con el discurso se naturalizó que la enfermedad era inevitable y que las muertes eran también inevitables, pero sí manejables, y es lo que conversaremos en el siguiente bloque también con Susana Morán sobre la investigación de toda esta... el conflicto que existió con el manejo de los cadáveres y las personas que lamentablemente fallecieron. Francisco, ¿cuáles serían esos puntos que el Estado ecuatoriano omitió y que son derechos finalmente también, que estaba en su responsabilidad durante todo este año? Es decir, es evidente que el virus, por cómo se comporta, iba a provocar muertes en exceso como lo ha provocado en todo el planeta. Pero si atribuimos al único problema, a la emergencia de un virus natural maligno, diabólico, va a decir, como para caricaturizar lo que recorre por todas las otras explicaciones sobran, digamos, porque es culpa de un virus que lastimosamente está ahí y que en el caso del Ecuador provocó unos impactos muchísimo más significativos que en otros países. ¿Qué es lo que ha pasado? Es que todo lo que estamos viendo, desde ayer 600 personas vacunadas en un club privado porque tienen negociaciones para saltarse la fila, desde ese, digamos, último hecho que tenemos, pasando por todas las irregularidades que hemos visto a lo largo de la pandemia, hasta saber en este momento que más de 50,000 personas han fallecido en exceso en el Ecuador desde el 1 de enero del 2020, más de 50,000 personas. Yo siempre hablo y digo, imaginen el Estadio Olímpico Atahualpa que se llena de personas para atender un partido de fútbol. A esas personas las hemos perdido y eso tiene que estar claro, que cuando regresamos a las causas iniciales es un gobierno que decidió gestionar una pandemia desde el neoliberalismo. Cuando digo neoliberalismo estoy hablando de medidas de austeridad. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional significan medidas de austeridad. Las medidas de austeridad significan reducir el tamaño del Estado, y cuando se habla de reducir el tamaño del Estado, uno de los sectores afectados fue el sector la salud. Puede ser que ahora den cifras de cuántas personas más han recontratado, de cuántos hospitales más fueron activados para atender la emergencia, pero eso sucedió ya después de abril. Eso sucedió después de mayo, cuando 25,000 personas ya habían fallecido y la situación en Guayas, en Santa Elena, en El Oro, ya tuvo unos picos de mortalidad bastante altos. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque a partir de ese momento lo que hemos mostrado a través del análisis del Observatorio Social, hay varios artículos publicados en la página web al respecto que se pueden ir revisando, pero uno es fundamental porque el sistema de prevención, el nivel primario de la salud, como se conoce, fue el objeto del desmantelamiento en el momento previo al brote de COVID en Ecuador.
y eso es importante. ¿Qué hace el sistema primario de salud? Son los centros de salud, son los médicos del barrio, es el sistema epidemiológico, que está pendiente sobre el dengue, por ejemplo, sobre el Zika, sobre la chikungunya, y que debió estar pendiente de brotes de síndrome respiratorio, de problemas respiratorios y de eventualmente gente que estaba reportando sin saber que era necesariamente COVID, pero que estaba reportando un probable incremento de esa situación en los distintos barrios, ¿ok? ¿Por qué es importante esto? Es bien probable, si la primera persona que el Ministerio de Salud registra el 15 de febrero, es bien probable que el brote de COVID estaba ya circulando días antes, ¿no es cierto? Yo no sé si una semana, 2 semanas, no lo puedo determinar, pero además en el medio de esos primeros síntomas y la confirmación del 29 de febrero del primer caso, hubo un carnaval que sucedió bajo normalidad, digamos, ¿no? Bajo la situación que vivíamos antes de esta pandemia que tantos efectos ha provocado. Eso creo que es una de las situaciones, afectar al sistema primario de salud y no prevenir a tiempo y establecer sistemas de control. Y el segundo creo que tiene que ver con algo mucho más importante. Se decretó un estado de excepción que llegó a durar 180 días, validado por la Corte Constitucional, en que las medidas estuvieron enfocadas en temas de policías y militares, por una parte, y por otro lado, se aprovechó para seguir implementando las medidas de austeridad. Una de las preguntas que hicimos en su momento, y empezamos a recordar todo lo que vivimos hace un año, ¿no es cierto? Una de las principales críticas que hicimos es que bajo el argumento irrefutable de esta emergencia sanitaria y sorpresiva, lo que hicieron fue seguir desmantelando el Estado. Siguieron reduciendo el presupuesto de otras instituciones y aprobaron una ley de apoyo humanitario que lo que hizo es poner en jaque a la economía popular y a la economía familiar. Cuando desmantelaron el trabajo y el empleo adecuado, a la gente le pusieron en el más difícil dilema que le pueden poner a una persona en una pandemia, que es preguntarle si se va a quedar en casa y morir por hambre, o si va a salir a buscar algún tipo de ingresos para poder comer, con riesgo de contagiarse de COVID. Y eso estamos viendo ahorita. Ayer se han vacunado 600 privilegiados de este país, vinculados a élites económicas a través de clubes privados. Mientras tanto, cientos de personas o tal vez miles de personas ni siquiera han podido acceder a una página que, por lo que igual he estado escuchando, ni siquiera te pregunta la edad, ¿no? Una página que podría estar fácilmente vinculada a bases de datos del registro civil para saber cuáles son las personas elegibles. Lo que quiero decir, como para cerrar esta pregunta que me haces, es que me parece que la centralidad del asunto está en la neoliberalización, en las medidas de austeridad, en haber aprovechado el estado de excepción con otros fines perversos, y finalmente lo que estamos viendo, que creo que es la privatización del plan de vacunación, que está controlado por universidades privadas, la Universidad de Espíritu Santo, por ejemplo, que está controlado por empresas del mercado farmacéutico, entre ellas Fibeca, Pharmacies, todos los grupos de farmacias, y finalmente estos saltos de fila que no sabemos a cuánta gente está alcanzando con tan pocas vacunas que han llegado. Y también hay que decirlo, ¿no? O sea, hay también, regresando un poco al tema del acceso a la información, no solamente de que hay un problema real desde el principio, desde que inició este problema de la pandemia, un problema de acceso a la información, pues también ahora el ministerio se ha negado a entregar información completa, y por eso incluso hay hasta acciones de acceso a la información para acceder a un plan, digamos, al plan completo, a las listas, a información que ellos aseguran es confidencial, a los contratos con las farmacéuticas. Había este tema de si es que se les permite o no a los GATS comprar directamente la vacunación, y finalmente hay esto de que está, digamos, en manos de redes privadas. ¿Cómo es posible que ocurra, digamos, esto? O sea, incluso hay otros países que, a pesar de que tenemos acceso, de que hay un acceso a la vacuna, y otros países que, a pesar que tienen un mayor acceso a vacunación, ya sea porque ellos mismos la fabrican, ya sea porque, digamos, tienen mayores recursos, pero están incluso volviendo a los confinamientos. ¿Ecuador soportaría otro confinamiento de cara a que vamos ya a una Semana Santa, que
todavía, digamos, hay un problemas de acceso a la vacunación, ¿Ecuador podría ingresar a un nuevo confinamiento y podría soportarlo? Varias cosas. La idea de un confinamiento nacional ahorita parece una medida que saldría un poco de la chistera, otra vez improvisada. Primero, por varias razones. El primer estado de excepción cargó con competencias a policías y militares para estar, y como lo vimos recientemente, desinflando piscinas en un barrio popular de Guayaquil y permitiendo fiestas de graduación. Me parece que tomar un confinamiento por confinar no tiene sentido, porque eso es no analizar qué realmente está pasando. Con la poca cantidad de pruebas que se hace, y hay un retraso de 50,000 pruebas que se ha mantenido en casi todo el tiempo de la pandemia, eso es como el 5% de las pruebas que se realizan, el Estado no sabe dónde está habiendo nuevos brotes de virus. Si uno ve las curvas provinciales, y eso se puede revisar en nuestra página web, las curvas provinciales y cantonales de los casos de COVID, situaciones como las de Carchi ni siquiera han trascendido a los medios de comunicación. Carchi pasó de ser una de las provincias que tenía una de las tasas más bajas de contagio a ser la tercera provincia del país, después de Galápagos en primer lugar y Pichincha en segundo lugar. Eso es un punto llamativo. Actualmente, en las últimas semanas, estamos empezando a registrar un incremento de casos en todas las provincias que fueron afectadas hace un año. Y aquí quiero explicar algo que es importante, pero que es de sentido común. Ni Jorge, ni Luisana, ni yo nos vemos con todas las personas del país. Nuestros contactos se reducen a un número muy poquito de contactos, más aún durante la pandemia, porque yo estoy convencido que la mayoría de la gente trata de cuidarse, ¿no? Si no, esto sería ya un caos sobre el caos del gobierno. Porque eso es importante de reflexionar. El virus empezó en Guayaquil, puede haber sido en el puerto principal, puede haber sido en el aeropuerto internacional, pero es claro que empezó ahí, digamos, y luego se extendió rápidamente a provincias cercanas. Muchísima gente, como tú bien decías, Lisana, en la introducción de esta entrevista, se contagiaron sin un diagnóstico PCR e incluso perdieron la vida por ello, sea porque murieron por COVID o porque no pudieron ingresar a un hospital por otra emergencia que tuvieron en ese momento. Eso lo tenemos claro. Creo que la explicación de la última investigación de Susana Morán y la otra compañera, se me escapa el nombre, es ejemplificativa de eso, pero lo que me parece que es importante tomar en cuenta es que el virus se mueve por personas, ¿no? No es que viaja metros a distancia como una nube maligna que uno puede ver en alguna película mala donde el efecto sería color verde, sino que estamos hablando de personas que se mueven. Si el Estado no es capaz de saber a dónde empieza, porque hay gente que ya tiene inmunidad, algún grado de inmunidad por la cantidad de contagios que hubo. Es probable que tanta gente se contagió en Guayas que todavía no vuelve a llegar a otros lugares donde otra vez podría brotar. Es probable también que no se están haciendo suficientes pruebas porque a este gobierno no le importa. Lo que quiero decir al final es que si no se hacen pruebas, y no se sabe dónde hay brotes nuevos que podrían poner en riesgo una población, hacer un confinamiento nacional lo único que hace es profundizar la crisis, y en el momento que nos encontramos, y aquí quiero poner digamos, de especial énfasis, podrían incluso provocar suspender elecciones con todo lo que eso significaría, cuando este gobierno debería terminar el 24 de mayo de este año como está dispuesto. Lo último que quiero decir es que el Estado sigue diciendo las cifras. Es un error hablar cuántos casos hay en Quito, cuántos en Guayaquil, cuántos en Pichincha, cuántos en Guayas, porque eso se explica demográficamente. Es decir, si hay una provincia de 4 millones de personas, más casos van a haber ahí. Si hay una provincia de 100,000 personas, pocos casos pueden significar que mucha población está afectada. Cuando uno saca las tasas de comparación por la población, uno puede pensar a dónde hay mayor riesgo de contagio para un grupo de población. En Ecuador hay cantones de 5,000 personas y cantones de 2,5 millones de personas. Por ejemplo, la situación en Baños, Puyo, todos conocemos, creo, o mucha gente conoce esa vía, la alta movilidad que hay en esa vía, porque es una de las principales entradas amazónicas. Muchas actividades productivas y comerciales suceden en esa región del Ecuador.
básicamente sigue con tasas elevadas y nadie hace nada para intentar establecer una estrategia en esos lugares que impida que más gente se contagie. Nadie está haciendo nada con Carchi, es frontera norte y a pesar de que puede estar cerrada la frontera, el contrabando siguen las actividades comerciales, muchas personas que están huyendo de Colombia o que están saliendo de Venezuela por la situación, siguen cruzando por ahí. Entonces, me parece que sería mucho más significativo. Creo que ya no se le puede pedir más a este gobierno, no lo ha hecho, no lo ha entendido, no lo interesa, es indolente, es miserable. Pero lo que sí me parece es que el próximo gobierno, sea el que sea que gane, el próximo gobierno tiene la obligación de redirigir todos sus esfuerzos para fortalecer el sistema público de salud. Lo último que voy a decir es que el sistema privado de salud ni siquiera ha sido capaz de arrimar el hombro, no atiende gratuitamente a la población y la mayoría de la gente recurrimos, como siempre ha sido en la historia del país, en un 75% al sistema público de salud. Con esta última parte quisiéramos cerrar, Francisco, y vamos a tener en pantalla la página del Observatorio Social del Ecuador, de este monitoreo y análisis de la pandemia de COVID-19 en Ecuador. ¿Y por qué lo vamos a hacer antes de despedirnos, Francisco? Justo. Estamos contando los días como el 99.9% de la población, los días en que termine este gobierno, y lo decimos editorialmente con datos y con las entrevistas y con todo lo que ha sucedido con la política pública de este país. ¿Hay algún trabajo que han realizado ustedes durante todo un año de este monitoreo y análisis que nos da pistas de cómo el gobierno ecuatoriano debería de, número uno, conformar un equipo eficiente, interdisciplinario, porque este tema de la COVID, de la pandemia, no termina con en estos meses con los planes de vacunación, va a continuar y el manejo debería ser el adecuado a partir de la conformación de comités interdisciplinarios, la academia, científicos, médicos participando también. Estamos viendo la página del observatorio. Que nos puedas decir de estos puntos de seguimiento del monitoreo y análisis de la pandemia de COVID-19 en Ecuador, ¿cuáles han sido los principales para ustedes? Porque, por ejemplo, hemos visto que es importante justo el tema demográfico, el tema de ordenamiento territorial, cómo llevar a territorio la política de control, de prevención de la COVID. Que nos cuentes, ¿qué podemos encontrar en esta página que la seguimos viendo en pantalla, Francisco? Tiene dos niveles. El uno es el monitoreo diario que hacemos. De lunes a viernes estamos cargando siempre los últimos datos actualizados, los que permite el Estado acceder. Los lunes se hace la actualización cantonal, que es más compleja, son de 321 cantones, pero los lunes la actualizamos. Y también las defunciones del registro civil casi al día, actualmente están al 10 de marzo, donde se puede ver el exceso de mortalidad. Esto es nivel nacional, provincial y cantonal para todas las posibilidades. La otra es el blog de análisis, y en el blog de análisis, si tú me haces esa pregunta, me parece que es fundamental entender que la pandemia no se resuelve exclusivamente en esta idea de salud como enfermedad. La pandemia se resuelve entendiendo a la salud como un derecho desde su dimensión más integral, porque para tener buena salud necesitamos, por ejemplo, agua potable para toda la población. Para tener buena salud necesitamos buena alimentación. Si la gente no tiene ingresos suficientes económicos, los temas de salud pueden quedar relegados ante urgencias. Que es importante asumir la salud integral, y eso significa que el próximo gobierno que se elija democráticamente tiene que recuperar las competencias estatales. No podemos insistir en ideas de privatización, ya sabemos lo que los privados hacen, no arriman el hombro. Tenemos que recuperar todo el sector social, Ministerio de Inclusión Social, Ministerio del Trabajo, de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, porque no existe ni siquiera vocerías y una cultura. Voy a decir algo y tal vez hago publicidad, pero ya pasó muchos años. Yo soy Máximo y aquí estoy. Me fui a vacunar porque un tucán disfrazado llegó a la escuela y todos hicimos fila para verle bailar al dichoso tucán disfrazado, y el tucán disfrazado nos invitaba a vacunarnos precisamente para poder entender por qué es importante recibir algo que me genere inmunidad. Y aquí voy a dar el último detalle. Sería mucho más significativo, sería muchísimo más significativo tener líderes de opinión
incluso de aquellos que no coinciden con mi pensamiento, pero líderes de opinión de todos los sectores. Hubiera sido más significativo verle al señor Diego Kendo esperar al momento en que le tocaba su vacuna, que haga pública su vacunación, que haga un programa sobre vacunas en la radio que le escuchan, y entonces tal vez hubiésemos conseguido muchísima más credulidad sobre el paupérrimo plan de vacunación que estamos teniendo. Hubiese preferido verle incluso al señor Lasso, que evidentemente es parte de los grupos prioritarios y que merece ser vacunado igual que la mamá de José Isidro Tendet Santún, exactamente igual, pero hubiésemos sido preferible tener una campaña del Ministerio de Cultura donde muestren la diversidad de nuestros padres, de nuestros abuelos vacunándose en el momento en que te toca, cuando te ha llegado el turno, porque sabemos que tenemos dificultades para comprar vacunas y esa no es una responsabilidad del Ecuador, sino de las farmacéuticas. Si queremos recuperar la confianza en la gente, gobierno que llegue, y ojalá escuchen, porque hay tantas propuestas que se hacen desde sociedad civil y sin embargo no han querido escuchar. Listo, muchísimas gracias, Francisco. Ya se nos acaba, digamos, el tiempo contigo y vamos a pasar a conversar con Susana. Te agradecemos porque siempre nos has ayudado mucho con este tema de análisis, que consideramos que el trabajo del observatorio ha sido un trabajo vital, muy importante, fundamental. Todo el equipo que está atrás del observatorio, recogiendo, haciendo estos análisis, porque es eso, no es solamente es cuestión de coger y tener las cifras, que a veces también es eso, no es un montón de números que a veces no son entendibles, pero que cuando tenemos el apoyo de un análisis que nos implica cuál es la incidencia de ese número, qué implica ese número, qué significa en la carne ya, en la población, en lo que estamos viviendo. Entonces sí, agradecerte nuevamente por darte este espacio con nosotros y esperamos contar contigo para otras también. A ustedes muchísimas gracias y que siga bien el trabajo de la UAM. Uy, no te escuchamos. Que muchas gracias a ustedes y que siga bien el trabajo de la UAMBRA, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Te mandamos un gran saludo, Francisco. Y claro, lo que decías, Luisana, los datos en el momento de pérdida de la credibilidad perdieron sentido. Porque durante toda la pandemia los reportes diarios de contagios, que además eran contradictorios, que no se ponían de acuerdo, toda la política durante la pandemia de la COVID-19 le quitó credibilidad. Pero yo pensaría, y a opinión personal, que no es una omisión al azar. Porque parte de las estrategias de la implementación de algunas políticas públicas también tienen que ver con mantener el miedo, mantener la incertidumbre en la población. Pero ahí tienes un campo más de acción dentro de la política. Entonces tampoco pensemos que obraron de omisión algunos funcionarios, porque no es así. Es su responsabilidad como administradores de la política pública. O sea, hay que señalarlo definitivamente, el trabajo de comunicación e información del gobierno ecuatoriano a lo largo de la pandemia. No encuentro, digamos, una palabra de cómo describirlo, porque coincido yo contigo, Jorge, en que no es algo, o sea, uno puede pensar en la contingencia, pero ya uno a la luz del tiempo y a la luz del pasado, haciendo como retrospectiva, pues uno se da cuenta que no es así. Hay que acordarse que cuando empezó todo el asunto cuando se veían estos reportes epidemiológicos, más de una vez se cambió el sentido y se cambió la forma de reportar. Entonces, de repente ya no hubo un día que amanecimos, qué sé yo, con 200,000 y el otro día eran 100,000 los casos. ¿Por qué? Porque había, digamos, el tema de del duplicado de las personas que se habían hecho más de una prueba, funcionarios y servidores públicos que se habían hecho más de una prueba porque necesitaban precisamente hacer este control. Entonces, reduzcamos y después hubo otros criterios y después cambiaba. Entonces, cada cierto tiempo han cambiado los criterios de información de las cifras, y eso también ha implicado como toda una falta de credibilidad. Otra cosa es que ya a este tiempo, ya a los pocos meses, tal vez al principio de la pandemia, uno estaba pendiente constantemente de la rueda de prensa de la mañana, la rueda de prensa de la tarde, luego de una sola rueda de prensa que se daba y luego solamente de la infografía, y después la gente ya dejó de verlo. Ya dejamos de verlo, dejamos de fijarnos en las cifras y fijarnos tal vez en otras cosas, fijarnos precisamente en la falta de empleo, fijarnos precisamente en la falta de posibilidades de sobrevivir a esta pandemia.
La gente que medianamente ha tenido posibilidades, lo que ha hecho es precisamente acudir a sector privado, ya sea a una clínica, ya sea a un hospital privado, o si no, a atención en casa. Uh-huh. Para poder sobrellevar la enfermedad, para poder sobrellevar la pandemia. Y me quedo con eso justo para ya ir avanzar, digamos, en la conversación con Susana, porque releyendo el artículo especial que han trabajado de desentierros, estas historias de personas que perdieron a sus familiares y que todavía no las encuentran. No solamente las perdieron porque la COVID se las llevó, no solo las perdieron porque fallecieron en el contexto de esta pandemia, sino porque tampoco tienen consigo los cuerpos o los restos, las cenizas, lo que te puede quedar de ese ser querido al que perdiste. Uh-huh. Y que más allá del sentimiento que te pueda generar el no poder tener esos restos de tu familia, no poder enterrarlos debidamente, hay una responsabilidad estatal detrás de eso. Uh-huh. Y es de eso de lo que vamos a hablar ahora con esta compañera Susana Morán. Bienvenida. Uh-huh. Un especial multimedia elaborado por una alianza periodística reconstruye los hechos y las decisiones que desencadenaron el extravío de cientos de cuerpos al principio de la pandemia en Guayaquil. Lo vimos todos y todas a partir de esas imágenes en las redes sociales, informativos, nuestros familiares, nuestros amigos, amigas. Esta investigación revela que más de 100 familias aún buscan a sus parientes fallecidos o dudan de los entierros que hizo el gobierno ecuatoriano. De eso vamos a conversar durante esta entrevista. Estamos con Susana Morán. Ella es periodista quiteña especializada en multimedia, ganadora de 4 premios nacionales de periodismo, coautora de proyectos Frontera Cautiva y Sobrevivientes, finalistas en los premios Gabo Gabriel García Márquez, LATAM Digital Media de 2019 respectivamente. Bueno, una infinidad de trabajos que apreciamos, Susana, realices, investigaciones que seguimos desde la ciudadanía y desde los diferentes medios de comunicación. Además, también es presidenta de la Fundación de Periodistas Sin Cadenas, este espacio de articulación también de exigencia de derechos desde el trabajo periodístico. Muy buenos días, Susana. Buenos días, muchísimas gracias por este espacio. Para mí es un honor compartir con ustedes y con su audiencia. Uh-huh. Susana, antes de pasar directamente al especial por el cual justo te pedimos que nos converses, tú hiciste una cobertura de toda la pandemia, hiciste una cobertura incluso de ciudades. Cuando Guayaquil estaba colapsada, tú nos hablabas de Santa Elena, por ejemplo. Entonces, primero quisiera preguntarte cuál ha sido tu experiencia y cuáles son tus apreciaciones de la cobertura del trabajo periodístico a lo largo de este año que hemos tenido de emergencia sanitaria. Bueno, sí, nosotros, yo creo que coincido con ustedes con lo que venían diciendo, el tema del acceso a la información y la presentación de los datos del gobierno en general ha sido pues un caos, por decirlo menos. Y básicamente lo que yo puedo pues como resumir de todo de este primer año de pandemia, no sabemos cuántos años vamos a estar en eso, todavía hay que verlo, pero en este primer año yo puedo decir que evidentemente pues ha habido un intento de bloquear la información, el acceso a la información pública, algo que siempre nos pareció como un atentado contra la libertad de prensa y contra la libertad o contra el derecho que tenemos los ciudadanos que están sucediendo, ¿no? Recuerdo el caso, por ejemplo, una anécdota que a mí, que yo siempre la cuento, en relación, digamos, a lo que pasó al inicio, justamente en las primeras semanas donde vimos la lamentable situación de Guayaquil, específicamente finales de marzo y principios de abril. Ustedes recuerdan que la gente veía los cuerpos en las calles, la gente se estaba quedando con sus muertos en las casas, no había acceso al sistema de salud público, ya todo estaba colapsado en ese momento. Y mientras tanto las cifras oficiales decían 40 contagiados o 60 contagiados, me parece, 3 o 4 fallecidos oficialmente por COVID, lo cual era una absoluta
unos datos absolutamente distantes de lo que estábamos viendo en las calles, lo que reportaban las familias, de lo que estaba sucediendo. Y no teníamos una información certera, pues, de dónde poder decir, efectivamente, esto está pasando. Entonces yo recuerdo que nosotros pudimos acceder a los datos del registro civil en ese momento. Yo pues hice el pedido de hecho con toda la intención, por decirlo así, o con la poca esperanza de obtener un resultado, pero bueno, me entregaron las cifras y en esos días pudimos observar que evidentemente el registro de fallecidos por todas las causas, porque el registro civil no separa por enfermedades, sino que uno pues simplemente está el registro completo de las personas que fallecen de forma diaria, pues pudimos ver que en la última semana de marzo el número se disparó de forma escalofriante. Estábamos viendo con una tendencia de 30 a 40 muertos, que digamos es el promedio normal de fallecidos en una provincia tan grande como es Guayas, y de pronto escaló a 80 y al siguiente día eran 130, 140, creo que fue el máximo registro que yo recibí en esos días, lo cual ya decía o contaba otra historia totalmente distinta a las cifras oficiales que estábamos viendo pues en las cadenas, ¿no? Entonces, y esas cifras que también son oficiales porque las reporta una institución estatal, y además la que es digamos, la institución que registra a los fallecidos, es decir, eran datos totalmente confiables. Entonces, eso estaba olvidando el gobierno, porque yo recuerdo que en ese momento lo que decían es que son fake news, ¿no? Entonces, en los chats de prensa, en el chat de la Secretaría de Comunicación, lo que enviaban todo el tiempo era un montón de información acerca de las fake news, ¿no? Estos fake news, cuando veíamos una situación que aplastaba totalmente la versión oficial. Finalmente, después quisimos actualizar porque tuvimos las cifras hasta el 29 de marzo, si no estoy mal. Hice un segundo pedido días de abril. Lo que había ocurrido es que habíamos llegado a tener hasta un pico de 650 muertos por día. Y esos registros estaban y eran oficiales y los tenía el registro oficial. Y recuerdo que al pedir esos últimos datos, a mí la persona de comunicación del registro civil me dijo que el gobierno había bloqueado el acceso a esos datos, que había dado la orden para que esos datos no sean entregados y que iban a ser entregados a través del COE. Ustedes recordarán que el COE pues era la institución o el organismo que estaba pues dirigiendo la crisis, y ellos iban a ser pues los quienes iban a canalizar esta información. Entonces yo me sorprendí muchísimo porque estaban concentrando la información a través de un organismo que incluso no la estaba dando en el tiempo que necesitábamos, porque todo el mundo veía pues el caos de Guayaquil y nadie se explicaba lo que estaba sucediendo. Finalmente, lo que sucedió en esos primeros días de abril fue, recuerdo claramente que Diario Expreso accedió a esas cifras de forma extraoficial. Ellos publicaron que fue de forma extraoficial, es decir, no les entregaron, me imagino que alguna fuente que tenían allí les entregó las cifras, porque hay personas también que dentro de las instituciones se indignaron y entregaron esta información a los periodistas para poco, pues, relatar lo que estaba realmente sucediendo. Y Diario Expreso en la nota contaba que ellos antes de publicar pues habían llamado a la ministra Romo en ese entonces y les había dicho que tienen estas cifras y un poco habían pedido la reacción, ¿no? La reacción oficial. Y ella les ha dicho que por favor, si no estoy mal, fue ella o otra autoridad del COE, le pidieron a los periodistas que no se publiquen esas cifras, y Diario Expreso obviamente no hizo caso y les publicó. Y puso un titular algo así como que llegamos a un pico de 650 o 700 muertos por día, lo cual era era, digamos, la primera vez que podríamos tener una certeza del caos y de la situación tan dramática que estaba viviendo Guayaquil, y que eso no se podía tapar. O sea, el gobierno quería aguantar no sé cuánto tiempo, no sé qué pensaba, o no sé cuál era su estrategia, pero hay cosas que
como se dice, no se puede tapar el sol con un dedo. Entonces yo recuerdo muchísimo esa experiencia, como esa intención de poder ocultar algo que era tan evidente, que ya veíamos por todos lados y que había esa necesidad, no sé, si de cuidar la imagen del gobierno, que a mí me parecía atroz y que me sigue pareciendo atroz, porque ante una situación de colapso total, nadie puede ocultar la información, y por eso también yo creo que mucho de lo que hubo también, evidentemente hubo fake news, pero lo que produjo las fake news fue la falta de información. Eso es una consecuencia casi natural. Ante la falta de información, pues empieza a haber un montón de desinformación y de gente que está tratando, ¿no? Entonces, cuando el mismo Estado bloquea la información oficial, el acceso a esta información tan necesaria, tan útil en ese momento, pues se producen estos otros fenómenos. Entonces, yo creo que y después hemos tenido un montón de situaciones. Ustedes mencionaban las cadenas. Yo puedo decir que ahora, por ejemplo, el chat o los chats en general de comunicación de los distintos ministerios, pues sirven simplemente para enviar tweets. El de salud básicamente desapareció, es decir, yo no he tenido acceso y desde hace meses estamos tratando de acceder a información sobre distintas cosas de la emergencia. Ha sido casi imposible. El ministro el que salió no dio entrevistas. El nuevo, pues no sé, va pocas semanas como para evaluarlo, pero ha sido un drama para los periodistas, y pues en esta investigación incluso también la tocamos. Uh-huh. Sí. Antes de continuar con la entrevista, solamente recordarles, tenemos una encuesta en esta transmisión en vivo, y con la pregunta: ¿confía usted en el plan de vacunación? ¿Sí o no? Usted puede llenar esta encuesta, apenas pueda abrir a la transmisión en vivo de Wambra y puede encontrar esta encuesta. Usted cuéntenos, ¿confía usted en el plan de vacunación? Y también tenemos una pregunta para los comentarios. De hecho, ya nos han llegado algunos comentarios al respecto, para que nos cuentes cuáles fueron las principales dificultades que experimentaron durante este primer año de pandemia. Uh-huh. Más tarde, posterior a la entrevista, vamos a estar leyendo algunos de esos comentarios. Eso al público que al público que está conectado a la señal de Wambra. Ahora sí, por favor, continuemos con... Sí, ya yendo al especial, sí. Realizamos como una lectura y le recomendamos a toda la gente desentierroscovid.es. Ahí se encuentra este especial. De hecho, lo tenemos en este momento en pantalla con nuestro compañero José. En unos segundos lo vamos a tener en pantalla. Este especial, desentierroscovid.es, un trabajo periodístico colaborativo, conjunto desde varios espacios. Y claro, en el momento en que me sentaba a leer esto, me parecía literatura. Me parecía literatura quizá de ficción de algún país X, en donde se desarrollaron acontecimientos y hay una cadena de omisiones que nos llegan a hacernos algunas preguntas que les vamos a conversar, como cuántas muertes eran evitables, por ejemplo, y no con esto con buscar culpables puntuales, pero claro, estamos hablando de un sistema de salud que se desbordó. Y que claro, habían algunas cosas que eran no manejables, pero algunas otras sí. Entonces, a partir de la recopilación de testimonios, ¿no es cierto? A partir de la recopilación y contrastación de información, de todo lo que sucedió en Guayaquil, se devela que hay un momento en el que en la ciudad ocurre una crisis humanitaria, y eso es lo que quisiera conversar contigo, Susana, no solo fue una crisis de la salud, fue una crisis humanitaria porque tenía que ver con la atención en salud, con el manejo de cadáveres de las personas fallecidas, con el tema de las funerarias, con los protocolos que se implementaron en ese momento, con la cremación de los cuerpos, con los cementerios. O sea, aquí estamos hablando de varios actores que confluyeron. Y que lamentablemente esto va a quedar para el registro histórico, y que creemos, este aporte de la investigación periodística queda como registro histórico para ver cuál debe o no debe ser el manejo del sistema de salud pública y estos otros elementos que te he nombrado. Susana, haciendo un resumen,
frente a esto, la investigación, ¿cuáles crees que son los lo que nos deja? Lo que nos deja la investigación como para no volverlo a repetir. Pues yo coincido con tus sentimientos. Yo cuando nosotras, porque somos dos periodistas las que levantamos esto con el apoyo de varias organizaciones nacionales y también internacionales como Conectas y la Fundación Periodistas Sin Cadenas, Plan B, la Vara Espaciadora, pues un día nos sentamos y creíamos que lo que pasó en Guayaquil no debía ser olvidado y que merecía un tratamiento especial, porque quizá ese fue nuestro inicio y relatarlo iba a ser pues importante como para no repetir esos errores, que hubo muchos y creo que el reportaje los deja muy bien claro. Evidentemente cuando nosotros levantábamos la información no podíamos creerlo, era como una sorpresa tras otra sorpresa, y como los médicos... a mí una cosa que me impactó muchísimo, digamos, detrás de cámaras de lo que se hizo de este trabajo, es el miedo de los médicos. Eso es algo que no me voy a olvidar y es algo que siempre he estado mencionando en los últimos días, porque, digamos, yo he trabajado durante mucho tiempo sobre temas de narcotráfico, crimen organizado, etcétera, y uno cuando habla con las víctimas o habla con los actores involucrados con estos temas, pues también obviamente perciben mucho miedo, ¿no? Y uno tiene que manejar eso y saber cómo poder publicarlo de la mejor manera que pues puedas cuidar a tus fuentes. En el caso de los hospitales sentí lo mismo, incluso sentí peor. Es como que hay un ambiente de una tensión increíble y de una presión tan grande para los médicos que están en primera línea, para que no cuenten lo que está pasando dentro de los hospitales. Y dentro de las conversaciones pues salían varios temas, varias cosas que no eran foco de la investigación, pero estaban ahí permanentemente. Por ejemplo, el tema de la corrupción, el tema de los contratos, es algo que hemos visto también a lo largo de este año, pero es algo que es inherente también a este problema. No, obviamente no nos concentramos en eso porque no era nuestra meta, digamos, en la investigación, pero sí hay que decir que hay muchos temas dentro del sistema de salud público, que merecen muchísimo la atención, obviamente de las autoridades, pero también de la prensa, porque ahí están pasando cosas muy complicadas y muy complejas que merecen pues atención incluso colectiva para poder sacar adelante estos temas que son ya de larga data. No es algo que pasó en la pandemia, es algo que se intensificó, se reveló, por decirlo así, de la forma más terrible posible, pero es un problema que nosotros tenemos como sociedad. Y como gobierno, y como los gobiernos en general, yo creo que han aportado cada día más, en cada periodo más, a este problema de la salud. Bueno, como decía, el tema del miedo de los médicos es algo que a mí me llamó mucho la atención. Una de ellas, una médica, me decía que jamás en toda su trayectoria, que es larga, trabajando en el sistema de salud público, nunca había habido digamos, una atadura tan grande para los médicos para que no puedan hablar. Y eso, pues, yo creo que marca evidencia en el especial, como casi todos nos pidieron omitir nombres, mantener bajo total anonimato. De hecho, tuvimos que hacer una producción en los audios, tuvimos que relatarlos nosotros mismos, o sea, leyendo los testimonios reales para poder que no exista ninguna posibilidad de identificación de nuestras fuentes, porque sabíamos que están corriendo algún tipo de riesgo, o mejor dicho, están corriendo riesgos, y eso pues para nosotros era muy importante cuidar. La lección que a mí me deja de todo este trabajo es que como Estado en general, porque este es un problema de Estado, es decir, no solo el Ministerio de Salud, no solo el Ejecutivo, no solo el presidente, en general, toda la estructura estatal que tenemos está totalmente debilitada, es una estructura caduca, burocrática, a lo más. Los médicos decían, si acá se murió gente es por pura burocracia, y en el caso de los muertos específicamente, es decir, la desaparición de los cadáveres dentro de los hospitales,
un médico me dijo esto fue por un tema de burocracia, es decir, cómo se le ocurre en una situación de emergencia cremar cuerpos cuando en una ciudad solamente había 3 crematorios, estábamos teniendo 300, 400 fallecidos por día. Eso es o sea, ¿qué tenían en la cabeza? Me decían algunas de las fuentes. ¿Por qué? O sea, ¿qué les pasó? Obviamente a finales ya de marzo cambiaron esa decisión y pues abrieron el tema de las inhumaciones en general, eliminaron el tema de la cremación. Pero obviamente estas decisiones que fueron de días y de semanas, un par de semanas incluso, pues derivó en lo que decías tú, esta crisis humanitaria en general, ¿no? O sea, Guayaquil definitivamente vivió una crisis humanitaria de dimensiones astronómicas que el país jamás ha visto y que, bueno, nosotros queríamos que eso quede en nuestra memoria y que no se pueda volver a repetir. Y también pues mi intención, personalmente una intención que tenía con este reportaje ya en escala muy personal, es que a mí siempre, por decirlo así, me hinchó el discurso de que nadie estaba preparado para esta tragedia, de que a todo el mundo le sorprendió la pandemia y que nadie estaba preparado y que por lo tanto pues pasó lo que pasó, casi como diciendo, bueno, ya tuvimos que dejar que pase porque así es la vida. Y nos agarró esta pandemia en este gobierno y nos toca enfrentarla. Entonces me parece que es un discurso también perverso que quiere ocultar muchísimas falencias del Estado. La administración de la salud en este país siempre ha sido un botín político y también la última rueda del coche al mismo tiempo, ¿no? Mientras se extrae de alguna manera lo que más se puede de este sector que es tan prioritario para la sociedad, es decir, se extrae, me refiero a actos de corrupción, así como saco provecho de esto. Por otro lado, tengo una población totalmente desatendida. El acceso a la salud siempre ha sido un problema en este país, así que no podemos decir que por la pandemia esto ha sido la causa, ¿no? Entonces, simplemente se reveló una situación que ya la veníamos viviendo. Susana, hay un par de cosas que a mí me llamaron la atención en particular en el especial. La una, tú ya lo mencionaste, que era el miedo de los médicos. En efecto, una gran cantidad de fuentes. Las familiares de las víctimas dan sus nombres, dicen, sí, mi familiar con el nombre tal, con tal edad desapareció. Sin embargo, los médicos, la referencia a los médicos siempre es anónima y se entiende, o sea, se entiende, digamos, el miedo que existe y eso, o sea, entender que existe un miedo para hablar y denunciar, pues ya nos dice mucho de lo que está pasando. Pero también hay otra cosa que a mí me llamó mucho la atención y es en estos testimonios de los médicos de que ellos lo informaron. En el momento de la crisis lo informaban, había gente ahí hablando, diciendo hay que hacer esto, hay que hacer este otro, tenemos que hablar, que las autoridades sabían la dimensión del asunto y no se tomaron las medidas. O sea, a mí me dio esa reflexión el especial. ¿Qué nos dices tú sobre eso? Pues sí, para mí fue muy revelador también, pues tuve acceso a personas que estuvieron dentro de esas conversaciones y evidentemente pues lo que ellos decían es que nosotros les dimos las soluciones, es decir, o les dimos propuestas que eran viables en ese momento y que considerábamos y que todo el equipo médico estaba muy de acuerdo en que eso era una medida en un primer instante, primero para poder un poco aligerar la presión que había en el sector de salud público, ¿no? Tanto del IES como el Ministerio de Salud, es decir, abrir también las clínicas privadas para que no solamente vayan los pacientes a la parte del IES o a los hospitales del Ministerio de Salud, sino también a todos los que puedan atender. Entonces, y dijeron directamente a las autoridades, específicamente del IES en ese entonces, les manifestaron que eso era una posibilidad. Ellos planteaban específicamente para el tema de los enfermos más graves, es decir, los que necesitaban cuidados intensivos, etcétera. Los médicos me contaron que sí había disponibilidad en clínicas privadas en ese momento, porque ellos conocían en el mundo de salud, pues todos se conocen y todos saben, digamos, el estatus de cómo está todo en la ciudad. Y eso se lo pidió. Y lo que a mí me sorprendió es que ellos habían solicitado un decreto presidencial para que las clínicas privadas puedan abrir sus puertas a la atención al público en general. Porque en una situación de crisis como la que vivió Guayaquil,
se debía tomar medidas a la altura de esa crisis. Y los médicos, pues ya un año después, muy decepcionados, decían que faltó muchísimo decisión a gran escala para poder enfrentar esa crisis. Y bueno, de ahí hubo otras decisiones, específicamente con la pérdida de cuerpos, que, digamos, haciendo la lectura en la línea de tiempo, vimos que evidentemente tenían mucha lógica, ¿no? Entonces, una de ellas puede imponer que los cuerpos de las víctimas de COVID sean cremados. Eso creó un embudo en poquísimos días, y este embudo pues hizo que los cuerpos empezaran a almacenarse en los hospitales, a quedarse allí sin que nadie los pueda retirar, porque obviamente mientras todos los crematorios estaban colapsados, pues las familias tenían que hacer todo ese procedimiento, además de ir y solicitar pues este servicio, ¿no es cierto? Uh-huh. Y mientras eso pasaba en las calles, pues los hospitales empezaron a acumular, y acumularon cadáveres, cuerpos, porque las familias no tenían el turno para hacer la cremación, y por otro lado tampoco tenían los documentos para poder llevarse a su fallecido. El registro civil había cerrado, igual que cualquier otra institución, había cerrado sus puertas a los mismos horarios del toque de queda. Es decir, nadie toma en cuenta, ese es un punto que de hecho ya lo habíamos mencionado antes, pero que en este se hace más evidente en este caso específico, de que no se toma en cuenta el sistema funerario. Es como que nadie estaba pensando en que si bien estaba creciendo el número de fallecidos, obviamente el sector funerario iba a ser clave y prioritario, y que debía tener sus reglas específicas o sus guías específicas para que en ese momento pueda actuar de manera eficiente, ¿no? Los funerarios en ese momento, recuerdo que nos decían que por miedo no sabían qué hacer, no sabían si salir o no salir, cómo salir, si tenían permiso o no, estos famosos viaductos, estos permisos, ¿no es cierto?, para poder circular en toque de queda. No sabían si tenían o no la autorización, muchos con miedo porque nadie se les informó cómo debían manipular los cuerpos. Muchos cerraron también sus servicios porque ya tenían por su vida también, que fue lógico. Entonces, hubo un sinnúmero de factores desencadenados por la falta de decisión estatal y de reglas claras, digamos, hay que hacer esto. Y bueno, eso desembocó pues en una crisis terrible. Nosotros acompañamos o entrevistamos como alrededor de 15 familias. Algunas pues fueron mucho más abiertas, otros con mucho dolor todavía. Notamos muchísimo dolor en las familias, lo cual es lógico, muchas con ganas de cerrar ya este episodio, y muchas todavía con esa ansia de justicia porque se sentían muy, muy denigradas, muy abandonadas también, porque si bien en un inicio fueron reconocidas como víctimas, es decir, el Estado dijo, sí, evidentemente vamos a ayudarles porque ustedes tienen estos casos, a lo largo de este año pues básicamente en el olvido, ¿no? Y hay mucho dolor en ellas. Y justo entre los hallazgos de esta investigación quizá, y es un aporte desde otra línea del relato del periodismo, que tiene que ver con ya hacer carne, volver tangible el tema de la corrupción, porque en el reportaje, en esta investigación, en los testimonios, no se aborda explícitamente el tema de la corrupción. Pero cuando lees el tema de, por ejemplo, el manejo de los cadáveres, las fundas que se utilizaron, ¿no es cierto? Y relacionas que en esa época, a partir del decreto de emergencia, se compraron 7,000 y más, 7,824 bolsas para cadáveres con sobreprecio, ya le das un sentido también real a la ciudadanía. ¿Qué tiene que ver con los sobreprecios, los actos de corrupción de la administración pública de este y de otros gobiernos, cuando ya se vuelve nuevamente carne tangible en los derechos de las personas y en este caso en el manejo de los cadáveres? Porque yo me quedaba impresionado sobre nuevamente el extravío, el confundir los nombres de las personas, del tener personas no identificadas, es evitable. Y no se puede naturalizar porque los protocolos deben estar ahí, sostenidos a partir de la viabilización de la política pública, Susana. Entonces, este tema de vincular
todo lo que sucedió en actos de corrupción durante la pandemia, el mal manejo, las omisiones, la negligencia sistemática con la investigación de desentierros y lo que actualmente está pasando con la fiscalía también, ¿no es cierto? Con el tema que es un nuevo drama de este tema de la exhumación de los cadáveres. ¿Qué aprendizaje también nos podría dar sobre cómo seguir exigiendo que no existan estos actos de corrupción, como para ya ir cerrando, Susana? Pues sí, nosotros en el reportaje decimos claramente que pese a que hay dos investigaciones específicamente sobre el manejo de cadáveres, pues ha pasado un año y no hay responsabilidades todavía, ¿no? Y eso es algo que pues deja mucho que desear. Este es uno de los casos, como bien lo hemos dicho a lo largo de este programa, una crisis humanitaria sin precedentes, pero esta crisis humanitaria al parecer está yendo al camino que todos los casos van, que es de la impunidad, ¿no? O se está haciendo tiempo, por ejemplo, ya estamos a que un mes, poco más de un mes para el cambio de gobierno. Entonces se está haciendo tiempo, qué está pasando, ¿no? Yo creo que sí hay claras responsabilidades y es muy difícil decir que, o sea, yo siento que en este gobierno, específicamente por el lado de la fiscalía, se ha utilizado mucho esto de la investigación previa, ¿no? Entonces lo que me conviene, queda investigación previa y eso es reservado para todo el mundo y quedará así 2, 3 años o cuando yo quiera avanzar en esa investigación. Entonces, la investigación previa es como el pretexto, la muletilla que han tenido las autoridades del gobierno cuando les conviene dejar un caso en el olvido. Estamos viendo, por ejemplo, el caso de Nos Faltan Tres, nuestros colegas del comercio están en indagación previa y por lo tanto es reservado y quedará así quién sabe cuánto tiempo. Estamos viendo el caso justamente del manejo de cadáveres, hay 2 denuncias sobre este tema, siguen indagación previa, por esas razones no nos quisieron dar información, pero bueno, lo obtuvimos por otro lado. Y quién sabe qué va a pasar con eso. Ahora está en indagación previa también el tema de las vacunas y de la famosa lista VIP del exministro Ceballos, y ya la fiscalía dijo no, esto se va a indagación previa, ni siquiera el denunciante va a tener acceso al expediente. Entonces, así, estamos, como me comentaba un lector en redes sociales, es este país de la reserva, ¿no? Todo entra a reserva y ahí pues casi muere aquellos temas que no les conviene al gobierno de turno. Entonces, cuando sí hay temas escandalosos o temas que pues políticamente les son rentables, pues ahí sí las investigaciones fluyen, duran días, algo que es insólito en este país, que una investigación o una indagatoria pues apenas se armen varios días, se arman fuerzas de tarea, ¿no es cierto? Que las famosas fuerzas de tarea para investigar la corrupción, pero bueno, yo digo es que si es que en realidad hubiese intención de ir al fondo y de contar todo lo que implica la corrupción, pues yo creo que el tema de la pérdida de cadáveres debería ser un tema prioritario, por la dimensión humana que tiene esto, ¿no? Por las familias que todavía ni siquiera saben dónde están los cuerpos de sus fallecidos. A mí me parece eso como prioritario en relación a los otros, si bien, bueno, las bolsas es un tema, o sea, que desnuda mucho la estructura y del quehacer, digamos, del día a día de la corrupción. Es decir, o sea, lo pone en blanco y negro, pero si vamos más allá y si vamos por la dimensión humana, yo preferiría que se investigue el tema del manejo de los cuerpos dentro de los hospitales, quién permitió que se extravíen cientos de cuerpos y quién no hizo nada frente a una situación tan denigrante para los ciudadanos, específicamente en este caso para los guayaquileños que tuvieron que vivir por eso. A mí me parece que por ahí no hay una decisión, creo yo, orgánica, constante para poder luchar contra la corrupción en este país, sino que se lucha selectivamente, ¿no? Uno selecciona un caso porque este caso, pues, es más espectacular, es más escandaloso, me rinde políticamente, me da votos posiblemente. Entonces, aquí se selecciona, ¿no? Se selecciona qué juzgar y qué no juzgar, y a mí me parece que sigue siendo eso muy perverso.
Finalmente recomendamos a todas las personas que siguen esta transmisión en vivo y que luego también lo verán a través de nuestros canales de Wambra Medio Digital Comunitario, este especial. Desentierroscovid.es, esa es la dirección en donde la pueden encontrar. El tipo de periodismo que continuará y que les agradecemos a ustedes, a todo el equipo de trabajo, Karina Medina y Susana Morán, y a los medios digitales, Plan B, La Barra Espaciadora, la fundación que también y nombraste, y eso sería tema de otra conversación, lo que sucedió con los compañeros periodistas que ya hace un par de años fallecieron, y que no ha habido respuesta, y que veamos qué dice el siguiente gobierno en tanto a las investigaciones, ¿no? Porque ahí está, en la búsqueda de justicia por parte de familiares, en todos estos casos de afectación a los derechos de las personas, van a continuar, y el espacio del periodismo está ahí para compartir estas historias. Muchísimas gracias, Susana. Muchísimas gracias a ustedes dos por este espacio y por permitirnos un poco ampliar y transmitir también lo que personalmente nos dejan, ¿no?, estos temas a los periodistas. A veces en las piezas tratamos de ser lo más cautos posibles con la opinión, por ejemplo, pero evidentemente mientras estamos en el proceso nos formamos un criterio respecto a lo que está pasando y pues si se puede exponer de otra manera, mejor. Gracias. Muchísimas gracias, Susana. Gracias a todas las personas que están conectadas todavía con nosotros a través del Facebook Live, y gracias también a nuestros invitados de hoy. Estuvimos con Marta Tapia del Consejo Consultivo de Personas Adultas Mayores del Consejo de Derechos de Quito. Estuvimos con Francisco Hurtado del Observatorio Social Ecuador, y hemos acabado de conversar con Susana Morán, periodista de Plan B, y que nos trajo precisamente este especial en conjunto con la Barra Espaciadora sobre los desentierros, sobre lo que está pasando con esos cuerpos, con esos cadáveres sin reconocer todavía, que cayeron por la pandemia. La precisamente investigación habla de 62 que permanecen, 62 cadáveres que permanecen sin identificar, permanecen con NN, pero a la par de que hay 62 registrados, también hay más de 100 personas que dicen que no encuentran a sus familiares, no han encontrado los cuerpos, los restos de sus familiares fallecidos durante el mayor momento, el momento más álgido de la pandemia en la provincia del Guayas. Nosotros estamos finalizando este día, nos hemos extendido un poco más en el programa, pero creo que consideramos que vale la pena porque estos temas son importantes de tratarlos. Estamos hablando de un año que hemos estado en esta condición de pandemia. Muchas cosas han cambiado, otras cosas se están volviendo a como las teníamos antes. Sin embargo, lo que no ha cambiado es precisamente esta apreciación que se tiene sobre cómo ha manejado el Estado la pandemia y cómo esto ha costado vidas, cómo esta política ha costado vidas, ha costado derechos, ha costado muchas cosas al país, y por eso también se refleja precisamente incluso en las encuestas de aceptación del país. Vamos cerrando, tenemos dos datos para ya el cierre de este programa, amigos y amigas. Agradecemos todos sus comentarios, nos envían saludos desde Italia, un cordial saludo desde Italia. Hay también respuestas a la pregunta que formulamos en esta transmisión. Por ejemplo, se estaba preguntando cuáles fueron las principales dificultades que experimentaron durante el primer año de emergencia. Sebastián nos habla del acceso al empleo, que le parece que ya estaba en condiciones inadecuadas desde hace décadas, podría decirse desde hace 12 años, desde su experiencia laboral, pero justamente en la radicalización de las condiciones precarias por el confinamiento y el estado de excepción, se da una criminalización de la protesta, la informalidad, la precarización generalizada de la vida, y otra es la desmovilización de las organizaciones sociales a partir de la lógica de distanciamiento. Y bueno, Sebastián ha escrito ahí todo un análisis de lo que ha sucedido durante la pandemia. La gente sigue hablando sobre el tema de la apertura de la página para la inscripción para la vacunación de las personas adultas
personas mayores. El gobierno no ve las necesidades de base de la población en general, no se diga de las poblaciones vulnerables, eso nos dice también Cristian. En los resultados de la encuesta, ¿pudo usted registrarse o registrar a alguien más en la página para el plan de vacunación? Nos dice sí un 5% y no un 95% en esta encuesta. Finalmente, tenemos con nuestro compañero José desde Controles la recomendación de cierre. Sí, lo tenemos ahí. El artículo que lo tenemos ya en la página web de Wambra Medio Digital Comunitario. El Salvador, justicia y esperanza en el caso Manuela. A este caso le está dando seguimiento a nuestra compañera Luisana Aguilar. Nada más que podríamos comentar de qué se trata y qué podríamos encontrar. Lo tenemos en pantalla. Le recomendamos leer este artículo redactado por Florencia Alcaraz del ADFEM, y el equipo de Wambra Medio Digital va a dar seguimiento a lo que está sucediendo en El Salvador y con esta presentación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso de Manuela. Luisana. Bueno, brevemente decir que esta semana, digamos, la anterior semana, hubo una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es el caso Manuela versus El Salvador, versus el Estado de El Salvador. El motivo de esta audiencia era precisamente los derechos vulnerados a Manuela y su familia. Como parte del contexto del caso, se habló de que 181 mujeres entre el 2009 2019 han sido criminalizadas en contextos de emergencias obstétricas. Recordemos que El Salvador es un país que tiene prohibición total del aborto, y eso ha implicado de que muchas mujeres que acuden por un aborto espontáneo o por un parto prematuro sean judicializadas por el delito de aborto, e incluso se priorice esa judicialización a la atención médica. Ese fue el caso de Manuela. Manuela no solamente que tenía una enfermedad preexistente que se agravó no solamente con esta emergencia obstétrica que tuvo, sino que también con todo el proceso de judicialización. Ella muere en la cárcel, muere con un cáncer linfático después de ser condenada a 30 años por homicidio agravado. El supuesto homicidio que ella había cometido, por la cual le condenaron, era precisamente contra su hijo. Pero lo que había ocurrido y lo que se destaca de las historias clínicas que le habían revisado a ella, pues es que ella ya estaba enferma y que lo que ella en realidad tuvo fue una emergencia obstétrica, y fue a raíz de esa emergencia obstétrica que ella es judicializada, y todos, derechos a la salud, derechos a la libertad, derecho a una defensa justa, varios derechos que en el caso de ella fueron vulnerados, y también el derecho de sus hijos, porque ella ya era madre de 2 hijos, y esos 2 hijos precisamente quedaron en la orfandad, quedaron a cargo de sus abuelos. También decir que es una situación de extrema pobreza en la que vivía tanto Manuela con sus padres. Tanto ella como sus padres eran personas analfabetas, no sabían ni leer y escribir. Uh-huh. Muchos de los documentos que ellos les hicieron firmar, incluso con el pulgar, con la huella digital, uh-huh, son documentos a los que ellos ni siquiera entendían lo que estaban diciendo, y que muchas veces sirvieron para inculpar a Manuela de este caso. Ese caso, como les estamos explicando, se debate en la Corte Interamericana. Hubo una audiencia que duró 2 días. A partir de eso, las partes tendrán que entregar sus alegatos y la Corte se pronunciará sobre esto. Decir que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque sean contra un Estado, pues aplica para todos los estados parte del Pacto de San José. Entonces, por ejemplo, si hay ahí políticas que permitan, por ejemplo, mejorar la atención de mujeres con emergencias obstétricas en Ecuador, pues Ecuador es parte de ese estado, así que también nos preocupa, también nos interesa, y es una sentencia que también nos preocupa. De la misma manera que hace un año veíamos, por ejemplo, la sentencia en el caso de Paola Guzmán Albarracín, que es un caso ecuatoriano, pero todas las políticas que se hablan ahí sobre educación sexual, sobre la posibilidad de que se atiendan los casos de violencia sexual en el contexto
contexto educativo, no solamente aplican para Ecuador, sino para todos los estados latinoamericanos que forman parte de este tratado. Con eso, digamos, finalizaríamos este programa de Voces y Propuestas. Les invitamos a visitar nuestra página web www.wambra.es. También está en todas nuestras redes como @wambraes, y que sigan con nuestros contenidos, sigan acompañándonos. Les agradecemos mucho también por estar con nosotros. Anticipar, este jueves estaremos hablando sobre las resoluciones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE. Hubo una asamblea extraordinaria, una asamblea general de la CONAIE, y dado ya los resultados y lo que sucedió con el Tribunal Contencioso Electoral, esa será parte de la agenda que tendremos este jueves a partir de las 8 de la mañana. Muchísimas gracias, nos despedimos, nos encontramos este jueves.